Y en esta tarde saludo a Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex. Muy buena tarde, Fluvio, ¿cómo estás? Muy bien, Adán, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Estamos hablando esta tarde de la situación de esta petrolera mexicana, de esta industria energética mexicana y la situación de sus instalaciones. ¿Cuál es la situación que se tiene actualmente de las instalaciones de Pemex, las refinerías? ¿Son seguras? ¿Son modernas? ¿Están produciendo? Mira, difícilmente podría decir que cuál es el estado físico. Lo que sí podemos platicar es de lo que hay a la luz pública, ¿no? Hay un esfuerzo que esperemos ahora pueda ser sostenido, de incremento en la capacidad de procesamiento de crudo. Recordemos que en conjunto las 6 refinerías que hoy por hoy constituyen el Sistema Nacional de Refinación en nuestro territorio, ¿no? La séptima, como sabemos, es ahora Deer Park en Texas, pero hablando de las 6 que están en territorio nacional, pues durante décadas sufrieron una falta de mantenimiento, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, cuando era yo asesor en la Cámara de Diputados, que un presupuesto, el de 2005, se aprobó con 0 pesos, 0 centavos para mantenimiento y refinación, así, tal cual, ¿no? Entonces, hubo muchos años de penuria en ese sentido, que sin duda provocaron problemas de funcionamiento. Llegamos a un punto en el que de ese 1.640.000 barriles de capacidad de procesamiento diario que tienen estas refinerías, se llegó a utilizar el 27%. Y en esta administración se ha hecho un esfuerzo, se ha invertido y ya por tercer trimestre consecutivo ha ido incrementándose esta capacidad. Según el último reporte de resultados, ya se utilizó el 53%, ¿no? Que todavía es muy bajo, hay que decirlo, ¿no? Digamos, los estándares internacionales plantean una utilización de alrededor del 85% de la capacidad instalada para decir que se está en una operación óptima, ¿no? Entonces aún hay mucho trabajo por hacer, pero pareciera que se va logrando. Y digo pareciera porque también ha habido ocasiones en que se incrementa esta capacidad de procesamiento y de repente vuelve a caer, ¿no? Entonces creo que es importante que así se pueda lograr. Una de las razones por las que a veces vuelve a caer la utilización de la capacidad instalada es que tenemos refinerías sin reconfigurar, es decir, sin crear un tren adicional de refinación que procese el combustóleo que se genera, ¿no? Recordemos que son refinerías pues ya antiguas, las más recientes, la más antigua, la de Ciudad Madero, tiene más de 100 años y las más recientes tienen más de 40, ¿no? Entonces, respondían a un mercado completamente diferente. Hoy por hoy el combustóleo que producen ya no cubren las especificaciones ambientales y entonces se utilizan pues básicamente como combustible para las termoeléctricas de CFE, o en este momento de precios elevados del crudo hay un nicho de mercado en el cual se mezclan con otros hidrocarburos para dar la dieta de ciertas refinerías, porque pues por los precios elevados es rentable hacerlo, ¿no? Entonces, mientras no se resuelva en definitiva ese cuello de botella, que esperemos se resuelva en 2 o 3 años, dado que ya se aprobaron los proyectos para reconfigurar estas refinerías, pues tendremos siempre esa limitante en su uso. Ahora, estas refinerías, como bien nos decías, en el pasado se daba 0 pesos de mantenimiento. ¿Son instalaciones que requieren de varios millones para su mantenimiento óptimo y puedan entonces sí procesar más arriba del 40-50% que nos mencionabas? Sí, claro, son instalaciones muy complejas. Recordemos que además son instalaciones que procesan volúmenes de hidrocarburo, grandes volúmenes a grandes temperaturas, a grandes presiones, ¿no? Y se mezclan con incluso otros elementos. Entonces sí son mantenimientos que se tienen que dar. Muchos de ellos se programan a lo largo del tiempo. Nunca falta también, por la misma edad de las instalaciones, que pueda haber
accidentes obviamente no previstos y entonces se detienen, en fin. Sí, el mantenimiento es fundamental por un lado, y por el otro lado también es muy importante que se surtan con lo que en argot se dice la dieta, es decir, la combinación para la cual fueron diseñadas, ¿no? En general, nuestras refinerías, porque así era la proporción de producción en nuestro país cuando fueron construidas, están diseñadas para una mezcla de crudos más ligera que lo que puede proporcionar nuestro crudo maya, que es pesado, ¿no? Entonces, incluso por eso ha habido proyectos que después, por cuestiones, yo diría, fundamentalmente políticas, se han abandonado, de importar crudos ligeros para mezclarlo con nuestro maya pesado y entonces sí proveerle a nuestras refinerías, sobre todo a las más antiguas, pues la mezcla, ¿no? de diseño, ¿no? Por ejemplo, esa es una gran diferencia cuando se habla de Dos Bocas. Dos Bocas sí está diseñada, la refinería que está en construcción, que bueno, parece que finalmente se va a llamar Refinería Olmeca, pero bueno, allá en el puerto de Dos Bocas, esa sí está diseñada para nuestro crudo maya. Es decir, esta refinería sí va a poder ser alimentada con el crudo que en estos momentos producimos. Recordemos que ha ido cambiando, ¿no? la importancia de los diferentes yacimientos, y Cantarell ya prácticamente produce solo 50-70 mil barriles diarios, y ahora los yacimientos de Cuma, Lopisap, que son los principales, en general o fundamentalmente producen crudo maya, ¿no? Entonces esas dos componentes son fundamentales, porque justo es como tener un coche diseñado para gasolina y ponerle diésel, ¿no? Pues igual y por ahí funciona un tiempo, pero tarde que temprano esto te va a provocar un problema porque no está diseñado para funcionar con diésel, ¿no? Igual, aquí estoy siendo muy caricatural, por supuesto, pero es básico, es para que todo nuestro público entienda, ¿no? De forma muy sencilla, ¿no? Entonces, son refinerías muchas veces diseñadas para un crudo más ligero, para una mezcla de crudos más ligeros, y claramente si se les alimenta mucho tiempo con una mezcla más pesada, pues con mayor facilidad van a generarse problemas, ¿no? Entonces, y también hay un tercer elemento del que se habla poco y creo que es importante, Adán, es el diseño institucional que tenemos, ¿no? Para las cuestiones de seguridad industrial, ¿no? La CEA, que es el órgano responsable, no es un órgano autónomo y es un órgano, hay que decirlo, institucionalmente débil frente al enorme peso que tiene Petróleos Mexicanos, y pues muchas veces eso complica una regulación efectiva en materia de seguridad industrial. Ahora, estas 6 refinerías de las que hablábamos al principio, si estuvieran funcionando a su máxima capacidad, ¿darían la posibilidad de autosuficiencia energética a nuestro país o se necesitaría más? En este momento que ya va de salida casi el combustible fósil, casi, digo. Mira, para empezar, eso es lo que en realidad todavía faltan décadas para que se dejen de utilizar, como cuando te gustan aviones que no vuelen a base de turbocina, ¿no? Todavía está, porque muchas veces creo que se olvida que una refinería produce no solamente combustibles, produce una gran variedad de productos, incluidos muchos que se tendrán que utilizar cuando en algunas décadas hayamos transitado a vehículos eléctricos, las llantas, por ejemplo, ¿no? O los volantes, o muchísimos elementos que digamos, el petróleo va a ir perdiendo, y qué bueno, importancia como combustible, pero va a ir adquiriendo cada vez más importancia como material, ¿no? Como elemento, como lo es, por ejemplo, la petroquímica, ¿no? Esta comunicación no sería posible si no existiera la petroquímica en muchos de los elementos que estamos utilizando, ¿no? Y incluido el que estoy hablando desde la calle, pues vestido, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la petroquímica. Entonces creo que sí falta mucho durante varias décadas. Es más, déjame comentarte, hoy por hoy, en el momento que platicamos, en el mundo hay proyectos para incrementar la capacidad de refinación en 10 millones de barriles diarios de proceso de crudo, que es más o menos el 10% de los 100 millones de capacidad de crudo instalada el día de hoy en el mundo, ¿no? Es decir, todavía vamos a tener durante décadas, se le va a seguir dando mucha importancia a la refinación, ¿no? Ahora, me preguntas, si estuviera funcionando en los estándares internacionales, sí estaríamos
más o menos produciendo del orden del 80%, y ya con la entrada de Dos Bocas estaríamos cubriendo ya entre el 90 y 95% de la demanda nacional de combustibles automotrices, ¿no? Para centrarnos en ese punto, y a ello agregado con Deer Park prácticamente ya todo el sistema, digamos, nacional de refinación, incluyendo Deer Park y el proyecto también que se ha anunciado de reconversión de Cangrejera en una refinería petroquímica. Con todo eso estaríamos, me parece, en posición de satisfacer la demanda nacional durante los próximos 15 o 20 años. No creo que eso ya dejaría al país, digamos, con esa parte saldada en términos de seguridad energética en materia de combustibles. Recordemos, el Consejo Mundial de Energía recomienda que los países al menos produzcan el 70% de su demanda nacional de manera interna, para no tener demasiada dependencia frente a lo que ocurre en el exterior, que, por cierto, siempre que se habla de la transición, yo siempre recuerdo que con excepciones, pues la verdad es que no hemos visto ningún cierre masivo de refinerías en ningún lado, ¿no? O sea, un poco para apuntalar lo que usted decía, de que todavía durante algún tiempo seguiremos recurriendo a los combustibles fósiles, lo cual me parece que debe preocuparnos. O sea, no lo digo para regocijarnos en este tema, sino al contrario, me parece que hace falta del otro lado, del lado del control de la demanda, una serie de políticas públicas que vayan en el sentido de ir acotando esta demanda, ¿no? Simplemente no tenemos más que en la Ciudad de México un sistema de transporte colectivo metro digno de ese nombre, y es completamente insuficiente, ¿no? Entonces, claramente insuficiente para la ciudad. Entonces, creo que tenemos que ir pensando en eso, y sobre todo, de que lo que voy a decir no es muy popular, pero tenemos que ir reflexionando cuál es el nivel socialmente óptimo de la fiscalidad en combustibles, ¿no? Hoy estamos viendo un esfuerzo extraordinario, yo diría incluso excesivo, para subsidiar los precios de las gasolinas. Probablemente, para que nos demos una idea, en este año el costo del subsidio a las gasolinas va a equivaler al doble del costo de construcción de Dos Bocas. De ese tamaño es el esfuerzo, y tendríamos que plantearnos si de verdad es el mejor uso que se le puede dar a esos ingresos fiscales. Así es. Pues Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex, muchas gracias por estos minutos y esta plática con Mega Noticias MX. Al contrario, Dan, muchísimos gustos, muchas gracias por la invitación y quedo a tus órdenes.